Hola, hola, saludos cordiales. Continuamos con las actividades de la semana número 4 del proyecto 6. En esta ocasión, la actividad número 3, que nos dice, lee el siguiente texto y responde a las preguntas planteadas. El proceso de colonización conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto en lo físico y económico, como en la cultural y civilizatorio. La potencia colonizadora no solo ocupa territorio ajeno y lo cultiva, sino que lleva e impone su propia cultura y civilización, incluyendo la lengua, religión y las leyes. Si bien es cierto que hubo ya muchas olas de colonización antes de la conquista del continente americano, incluso en contextos no europeos, esta colonización moderna a partir del siglo XVI ha formado el paradigma de lo que viene a ser el occidentocentrismo y la simetría persistente entre el mundo colonizador y el llamado también primer mundo, y el mundo colonizado tercer mundo, entre norte y sur. Mientras que la colonización es el proceso imperialista de producción y determinación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de un poder conquistador que usa medidas militares, políticas, económicas, culturales, religiosas y étnicas, colonialismo se refiere a la ideología concominante que justifica y hasta legitimiza el orden asimétrico y hegemónico establecido por el poder colonial. La colonización en el sentido de un sistema político y descolonización en el sentido de independencia política formal clásica. Prácticamente se ha vuelto fenómeno del pasado, pero lo que nos interesa no es la independencia o la descolonización formal, sino el fenómeno de la colonialidad persistente en gran parte de regiones que fueron objeto de proceso de colonización e incluso en otras como formas de dominación interna. Esto es escrito por Joseph Esterman y se encuentra en el texto de segundo año de bachillerato de filosofía. Nos pregunta, ¿cuál es la tesis central? Esta tesis nos quiere decir cuál es la parte central de la información de este texto argumentativo. Ahí nos pregunta, ¿qué implica la colonización en la actualidad? Puedes ayudarte de tu texto de filosofía. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿a qué denomina el autor eurocentrismo? Puedes ayudarte de tus textos de filosofía para responder las preguntas. Veamos. Tenemos filosofía. ¿Cuál es la tesis central? Miren, cuando ustedes quieran saber la tesis de un texto, siempre está al inicio, porque un texto argumentativo empieza con la tesis y de ahí va a ir desglosando esa información y por último resumen. Entonces, la tesis es que el proceso de colonización conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía tanto en lo físico y económico como en lo cultural y lo civilizatorio. Esto quiere decir que el texto nos habla que al momento de que los españoles colonizaron América, ellos, había asimetría. ¿Qué quiere decir asimétrico? Quiere decir desigualdad. Simétrico, que es algo igual. Una mesa que tiene sus cuatro patas iguales es simétrica, pero si le falta uno es asimétrica. Entonces eso es lo que pasaba en la colonización. Había una asimetría de poder. El más fuerte dominaba al más débil. Eso era una asimetría, una desigualdad de derechos. ¿Qué implica la colonización en la actualidad? Puedes ayudarte de tu texto de filosofía para responder esta pregunta. En la actualidad, en el texto de biología nos habla del neocolonialismo. Neo quiere decir nuevo, quiere decir actual. Entonces, en esta información nosotros podemos darnos cuenta que la colonización en la actualidad implica que a pesar de las independencias de sus países en América, continúa el colonialismo. Es decir, que a pesar que ya los españoles ya no están al poder de América, que América ya es un país independiente, igual continúa el colonialismo o un colonialismo nuevo, actual, a través de mecanismos distintos a los del proceso de conquista. El neocolonialismo, y si no es una continuidad del mismo proceso iniciado por Colón, consistiría en un proceso de recolonización. Quiere decir que todavía hay asimetrías de poder, hay
Siempre hay lugares de trabajo que explotan a sus empleados porque simplemente hay una injusticia. El mismo lenguaje evidencia por la prolongación de la colonización desde la filosofía latinoamericana. Se denuncia que la denominación América Latina es una construcción lingüística que forma parte del discurso colonizador europeo, pues América proviene del nombre del europeo Américo Vespucio, quien afirmó que este continente no corresponde a las Indias Orientales, como pensaban los primeros conquistadores, sino a un nuevo mundo, la cual ignora la historia de los pueblos originarios. Por otra parte, el adjetivo latino también forma parte de un discurso eurocéntrico, pues latino es lo romano, lo perteneciente a la Europa mediterránea. Por lo tanto, desde el nombre de nuestro continente somos sujetos de discursos colonizadores. Entonces, este es el neocolonialismo que actualmente manejamos. Ya les digo, ya nosotros nacimos en este ambiente, hablando este idioma, ya con un mestizaje, pero aún en la actualidad existe un cierto tipo de colonización en relación, incluso nosotros mismos decimos que fuimos conquistados, cuando en realidad no fuimos conquistados, sino que ellos fueron que invadieron, fue una invasión, nos quitaron religión, nos quitaron lo económico, lo cultural, todo nos quitaron. Entonces, aquí nos habla del discurso eurocentrismo y nos pregunta aquí, ¿qué denomina el autor eurocentrismo? Bueno, yo investigué en internet y nos dice que se refiere más concretamente a la mirada del mundo y a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificando esta acción con paradigmas o normas éticas. Acá nos dice que lo eurocéntrico es que hablamos de que o sea, que lo europeo está en el centro, que a pesar de que ya estamos independientes, de todas maneras decimos que somos conquistados, o nos decimos que somos latinos, o decimos América Latina, que viene siendo un término europeo. Sigue en el centro Europa. Esta es la actividad que corresponde a la actividad número 3 de la semana 4 del proyecto 6. En esta ocasión también es filosofía. Tenemos 2 actividades de filosofía y que nos sugiere buscar el libro de segundo de bachillerato de filosofía, donde hay mucha información en relación a esto. Entonces aquí ya viene la autoevaluación que ustedes tienen que realizarla, que se han analizado información obtenida de las fuentes, porque la misma ficha pedagógica nos da información y que de ahí se ha sacado también fuente, ¿no? Y los juicios emitidos, como que nosotros decimos lo que estamos en el tema, ¿no? Lo que nos dice que es el nuevo colonialismo o el neocolonialismo que continúa en la actualidad. Muy bien, espero pues que les haya parecido fácil. Realmente esta semana está muy livianita y con los temas, ¿no? Entonces, continuamos y nos vemos en la siguiente actividad que corresponde a lengua y literatura. Me despido y nos vemos en